Administrativo de la Universidad de A Coruña. Veo también a la doctora Teresita Rendón Huertas, a la que saludamos muy cordialmente. Doctora Teresita, buen día. Muy buenas tardes, gusto verlo. Aquí estamos, fiel a la cita mensual que tenemos del seminario, y que hoy vamos a contar con un profesor que todos conocemos y que realmente no necesitaría de ninguna presentación, porque el profesor José Araujo Juárez es una persona que no necesita de ninguna presentación en el espacio académico del derecho público, tanto del derecho constitucional como el derecho administrativo. Y yo simplemente le quiero agradecer, como responsable de esta actividad académica, su generosidad y su tiempo para compartir con todos nosotros en el día de hoy. Él ahora está de año sabático en España, y yo he tenido la ocasión de encontrarme con él en algún momento, y la verdad es que es un placer poder contar con su magisterio y con sus aportaciones sobre un tema que además él conoce muy bien, porque no hace mucho escribió un libro sobre derecho administrativo constitucional, ¿verdad, José? Es correcto. Y es además en esta casa en la que estamos, la Universidad de La Coruña, es una materia muy querida para todos nosotros, porque el profesor Meilán Gil fue pionero en su abordaje, fue pionero en su puesta en circulación, y todos los que somos sus discípulos, pues de una manera o de otra hemos trabajado en esta senda del marco constitucional de todas las categorías e instituciones del derecho administrativo. Y creo que ahora, en tiempos de pandemia, está todavía más de actualidad, porque esos valores y esos principios de la Constitución necesitamos que prendan con más fuerza en el desarrollo de todas las instituciones del derecho administrativo, precisamente en el tiempo en el que ahora nos encontramos. Quiero saludar a todos los colegas, a todas las colegas que se han conectado con nosotros. Veo que hay doctorandos de nuestro programa de Derecho Administrativo Iberoamericano. Veo que, como es lógico, hay pues un número muy importante de profesores venezolanos. Yo la verdad es que tengo el privilegio de tratarlos a muchos de ellos desde hace mucho tiempo, y la verdad es que siempre he encontrado en la Cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo en Colombia grandes profesores, grandes pensadores, y la verdad es que tienen grandes maestros, y se nota, porque el seminario que ellos tienen de la Asociación de Derecho Administrativo Venezolano tiene mucha pujanza, tiene también muchas actividades, y eso es muy de agradecer. Y también saludo a profesores de otros países que nos acompañan en el día de hoy. La cuestión de derecho administrativo y constitución es una cuestión clásica del estudio del derecho público. Y la verdad es que los alemanes, por ejemplo, ellos en las cátedras de derecho público las ocupan profesores de derecho administrativo, derecho constitucional, derecho internacional público, y por lo tanto tienen un manejo y tienen un conocimiento del marco constitucional muy profundo. Y yo creo que el profesor José Araujo estará de acuerdo conmigo, me imagino, en que para explicar el derecho administrativo es imprescindible el marco constitucional, porque si no estamos fuera del tiesto o fuera del contexto en el que tenemos que explicar el derecho administrativo. Pero todas estas cosas él nos va a hablar a continuación. Sabes que la costumbre es que durante media hora desarrolles la materia y que luego tengamos un coloquio, una tertulia con relación a algunos de los temas que hayas planteado, y que como hacemos siempre, el sistema Teams lo permite, al final de la sesión, si vais levantando la mano los que queréis intervenir, pues le damos la palabra, y siempre estamos jugando con una hora, ¿verdad? Entre la intervención y las preguntas tenemos una hora de discusión. José, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ante todo, muchas gracias, profesor Rodríguez Arana, por su amable introducción, y un cordial saludo, por supuesto, a todos los asistentes que hoy día nos acompañan. Es para mí un honor, al hilo del seminario del Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, conducido con singular acierto por el profesor Rodríguez Arana,
la oportunidad que se nos brinda de reflexionar en voz alta sobre la relación entre la Constitución y el derecho administrativo. Y así comienzo por señalar que el derecho administrativo, ha dicho Prosper Weil, tiene sus raíces en problemas fundamentales tanto de la ciencia política no debe pasarse por alto si es que se quiere explicar el derecho administrativo. Ahora bien, la verdadera tesis de esta reflexión es parte de que la relación, que es un hecho nuevo y contemporáneo, entre por un lado la Constitución como núcleo identificador del derecho constitucional y por el otro el derecho administrativo, y que ha contribuido a caracterizar a este último de una manera particularmente interesante, es un evento resaltante de la segunda mitad del siglo XX y de muy actualidad en este siglo XXI, que es cuando Europa, al decir de Louis Favoret, volvió a descubrir a la Constitución en el sentido de ley fundamental directamente ejecutable por los jueces y aplicable a los individuos, y en lo que aquí nos interesa, cuando la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, a partir de su preámbulo y de los principios generales de derecho, ha venido aplicando progresivamente el denominado bloque de la constitucionalidad para regular a la administración pública, nos recuerda René Chaput. Y es que, como nos recordaba el profesor Rodríguez Arana, Meilán Gil y Gallego Anavitarte, cuando en sus orígenes se llevaba a cabo la verdadera sistematización del derecho administrativo, sus instituciones se estudiaban sin contar con bases constitucionales, pues es sabido que en sus inicios el ordenamiento jurídico no empezaba en la Constitución, sino en la ley, al menos en el derecho europeo, que es la cuna, por supuesto, del derecho administrativo. Mientras que hoy, por el contrario, está íntimamente relacionado con el derecho de la Constitución, la cual postula una relación permanente entre ambas disciplinas, pues todas sus instituciones están marcadas por la regulación básica del poder público y la libertad que contiene la Constitución, y como se manifiesta cada vez más en el tratamiento conjunto de las dos disciplinas por los mismos especialistas, como lo mencionaba recientemente el profesor Rodríguez Arana. La realidad de la producción científica lo corrobora. En definitiva, el derecho administrativo hunde sus raíces en la Constitución, resume enfáticamente Rodríguez Arana, y desde la Constitución debe explicarse. Siendo así, el análisis que se emprende aquí es eminentemente jurídico y lo hago impulsado por las razones siguientes. La primera, la simple, es la estricta necesidad técnica, pues no es posible manejar el sistema normativo administrativo sin considerar al ordenamiento jurídico como una unidad. Y por tanto, si la referencia constante a la Constitución, pues estimo que se haría con mayor profundidad y mayores posibilidades de éxito si se manejan la teoría de la Constitución y el derecho constitucional para configurar los núcleos institucionales básicos del derecho administrativo. La segunda, hay que entender, como ha notado García de Terría, que las relaciones entre la Constitución y el derecho administrativo son capitales, pues la Constitución es el contexto necesario de todas las leyes y de todas las normas, y que por consiguiente, sin considerarla expresamente, no puede siquiera interpretarse el precepto más simple. Ello es particularmente cierto en el campo del derecho administrativo, donde habrán de articularse siempre el juego dialéctico, poder público, derechos y garantías, articulación que es el tema primario de la Constitución. Pero ¿cuáles son esas relaciones? ¿Y cuáles son las respuestas del derecho en la actualidad? Son, pues, interrogantes a los que hay que dar cumplida respuesta, por lo que creemos, al igual que la dirección del seminario, que el tema mantiene plenamente interés y actualidad para la finalidad perseguida: ofrecer, en cierto modo, una imagen lo más correcta y sintética posible del estado del arte de la cuestión. Para responder, algunas líneas deben dedicarse a la cuestión del método de la exposición, y no solo para lograr su claridad, sino para intentar conseguir un resultado útil, ya no del análisis puntual o particularizado de las normas constitucionales que inciden en la aplicación y desarrollo del derecho administrativo, sino en este caso ir más allá para la comprensión de la estructura general de las relaciones entre la Constitución y el derecho administrativo. En primer lugar,
Pienso que constituye un buen punto de partida la referencia al constitucionalismo, teniendo como telón de fondo el modelo de Estado hasta llegar a ser el Estado constitucional de nuestros días. En segundo lugar, se abordarán las relaciones a partir del cambio de paradigma que significó otorgarle pleno valor normativo a la Constitución y la virtualidad o significado de la construcción de un nuevo derecho administrativo constitucional. Sin embargo, el centro de gravedad descansa en la última parte, pues la Constitución incorpora un complejo normativo heterogéneo dotado de eficacia ordenadora y referido a la administración pública y su función estatal, que si bien puede que la Constitución no lo haga de una manera estructurada, desde su estudio sistémico es posible prefigurar el sustento dogmático para un modelo de constitución administrativa. Veamos. El punto de partida debe ser necesariamente la Constitución, pero también hay que decirlo, es tarea que no podríamos agotar aquí. Conviene, sin embargo, destacar las precisiones que nos parecen imprescindibles. Que una sociedad tenga constitución, que un Estado sea constitucional, Estado constitucional, significaría que la regulación de los distintos órganos que ejercen el poder público responda a un determinado fin, que no es otro que el aseguramiento y garantía de la libertad de los ciudadanos. Por tanto, la finalidad última del movimiento que históricamente se llamó constitucionalismo no era, obviamente, introducir en los ordenamientos jurídicos un texto denominado Constitución, sino asegurar la garantía de la libertad frente al ejercicio del poder público. A partir de entonces, se caracteriza por el principio de la supremacía constitucional y también por el funcionamiento de una jurisdicción garante de la constitucionalidad de los actos estatales, incluida la propia ley, según lo concibió el constitucionalismo norteamericano, y así se pasa del denominado Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. De este modo, según García Pelayo, empleando la famosa expresión escolástica, se podría decir que el Estado constitucional de derecho no anula, sino que perfecciona al Estado legal de derecho. Ahora, la supremacía constitucional se manifiesta no solo en sentido negativo, en cuanto invalidante de todo acto o norma incompatible con la Constitución, sino también, y esto es bien importante, en sentido positivo, en cuanto que condiciona y limita su marco de actuación, y esta es una de las aportaciones básicas del constitucionalismo contemporáneo. Y es que el único concepto de constitución, entre comillas, constitucionalmente adecuado, es decir, el único capaz de dotar a la Constitución de fuerza normativa en cuanto descansa en la limitación del poder público mediante su separación y no en su mera autolimitación, es el que se articula teóricamente sobre el Estado constitucional y tal y como ha llegado hasta nuestros días, que representa el más alto umbral civilizatorio y que será el concepto que manejaremos en esta exposición. Siendo así, autores como Bilbao, Villos y otros han expresado esta tesis con suma claridad. El modelo Estado democrático social de derecho, en el caso español, según el artículo 1, numeral 1 de la Constitución, y agregamos también de justicia para el caso venezolano, según su artículo 2, es, al menos formalmente, el estadio más avanzado de la corriente del constitucionalismo, la última expresión categorizada del entendimiento del Estado constitucional de nuestro tiempo. Y por último, el Estado constitucional sería a su vez el marco en el que tanto el derecho constitucional como en el derecho administrativo se desenvuelven. Por consiguiente, es evidente que ambas disciplinas solo tienen sentido dentro de un tipo determinado de sistema, el Estado constitucional que acabamos de describir, si bien con inevitables altibajos y retrocesos que ha permanecido así hasta nuestros días. En tal sentido, debemos partir de un concepto que resulte útil para entender la Constitución, y ese concepto es el normativo, al que se le pudiera llamar de muchas otras maneras, racional normativo, formal, garantista, etc. En efecto, si la Constitución es una auténtica norma, la primera y más importante de cuantas integran el ordenamiento jurídico, el derecho administrativo no podrá permanecer impasible ante sus cambios, pues habrá de construirse a partir de los contornos delimitados por la Constitución, a cuyos postulados deben adaptarse las realidades administrativa, política y social.
En consecuencia, la verdadera relación entre la Constitución y el derecho administrativo solo se empezará a evidenciar cuando se reconoció la fuerza normativa superior de la Constitución como fuente jurídica del derecho y se dio el primer paso dentro de un verdadero Estado constitucional. Tal modo que viene de ser descrito de comprender la Constitución ha calado tan profundamente, sostuvo Ignacio de Hotto, que no es infrecuente encontrar trabajos doctrinales en los que el examen de una categoría o institución jurídica cualquiera se encabeza con una exposición de las normas constitucionales correspondientes, como si éstas contuvieran el núcleo de la disciplina jurídica que se examina, que ha sido calificado como el de mayor relevancia en el mundo del constitucionalismo democrático entero, porque abarca a todas las ramas del derecho público en sus objetivos, sustancia y métodos. Ahora bien, si la Constitución es como sostiene el alemán Schmidt-Hassmann, el ordenamiento jurídico fundamental del Estado constitucional, será imperativo que la Constitución irradie todas las partes del ordenamiento jurídico, entendida en sentido amplio la irradiación como el conjunto de normas jurídicas relacionadas entre sí, escalonadas o jerarquizadas, que rigen en un momento a un país determinado. Por eso la Constitución será el punto de partida de todas ellas, sin excepción. También se advierte que la mencionada irradiación en las diversas disciplinas ha sido desigual, o por decirlo de otro modo, el derecho existente habrá sido alterado sustancialmente en unas ramas del derecho y en otras apenas han supuesto modificaciones nacidas de la supremacía constitucional. Ahora, el hecho de que la Constitución sea la norma que desde su superioridad pone los fundamentos y fija las opciones primeras del resto del derecho, sostiene a su vez Garrorena Morales, nos permite entender que en ella se contenga, quinta esenciada, la raíz de sentido de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es así la síntesis última y más acabada de todo el derecho, con lo cual se comprende que el auténtico significado de las demás normas solo se muestra y alcance cuando las ponemos en contacto con ese referente o matriz de sentido suyo, que son las normas constitucionales o como él las llama, a partir de su eficacia hermenéutica o eficacia para la interpretación del resto de las normas. Así las cosas, dos frases famosas de dos no menos famosos y publicistas, el derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece, de Otto Mayer, y el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado de Fritz Werner, ilustran bien la estrecha relación dialéctica entre ambos derechos y, de consiguiente, entre la Constitución y el derecho administrativo, según pasaremos a examinar. La primera frase hace referencia a la posición negadora de la dependencia intrínseca del derecho administrativo respecto del derecho constitucional, la cual fue formulada inicialmente por Otto Mayer con palabras que se hicieron célebres en el prólogo a la tercera edición alemana de su obra en los términos siguientes: el derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece. Pero tal posición de indiferencia del derecho administrativo frente a los cambios constitucionales fue enérgicamente rechazada por la doctrina a partir de la segunda posguerra, haciendo suyo, por el contrario, el título de un célebre trabajo de Fritz Werner en el año 1959, antiguo presidente del Tribunal Federal, que dice: el derecho administrativo no es otra cosa que el derecho constitucional concretizado. Ahora, la Constitución, ciertamente, no agota la materia jurídica, pero todo el derecho positivo ha de interpretarse a partir de ella y adaptarse a la misma. Sí es cierto que en la Constitución se contienen, como se ha dicho gráficamente, los encabezados de los capítulos, los enunciados fundamentales de toda disciplina. Este será un postulado que cobra una particular intensidad para el derecho administrativo, cuyo objeto es la regulación del ejercicio mismo de una de las ramas del poder público. Partiendo pues de la concepción normativa, concluye a su vez Santa María Pastor, las relaciones entre la Constitución y el derecho administrativo son muy claras. El derecho administrativo, en tanto que un sistema normativo sectorial dentro del total ordenamiento jurídico de una nación, tendrá en la Constitución su base misma y su culminación en términos formales. A consecuencia de ello,
La primera de las formas de relación entre estos dos sectores del ordenamiento jurídico fue la administrativización del derecho constitucional. Este proceso nace de una peculiaridad aquí en España en el panorama del derecho comparado. Cuando en el año 1978 se aprobó su constitución, contaba ya con una larga tradición codificadora que se había decantado en un cuerpo de leyes que regulaban un gran número de instituciones y áreas del derecho administrativo. La historia es suficientemente conocida. Todas ellas desplegaron una función materialmente constitucional. Pero, ojo, entiéndase bien, esas normas no eran ni podían ser una constitución, pero gracias a una dogmática jurídico-administrativa renovada en el contexto, eso sí, de un Estado autoritario, cumplieron algunas de las tareas que en un Estado de Derecho suelen atribuirse a una de ellas, como fue la de racionalizar el ejercicio del poder público sometiéndolo a criterios jurídicos. Es probable que ello facilitara, por supuesto, la decisión de elevar al texto constitucional de 78 algunas piezas particularmente relevantes de la legislación administrativa. El resultado es que un buen número de disposiciones normativas que desde una perspectiva formal pertenecen al derecho constitucional, pero que materialmente continuaban siendo parte del derecho administrativo. Este proceso generó en la década de los 80, a mi manera de ver, una de las polémicas más conocidas del derecho público español entre los profesores Lucas Verdú y García de Terría, hoy día, por supuesto, ya superada por la doctrina, pero que ahora, en lo que nos importa, condujo a un resultado muy paradójico. Por un lado, en contraste con otros sistemas comparados, el derecho constitucional administrativo español es particularmente denso. De este modo, una de las máximas expresiones de la autonomía y emancipación del derecho administrativo ha sido la administrativización del derecho constitucional, esto es, la colonización de la Constitución formal por parte de categorías e instituciones procedentes del derecho administrativo, ya sea directamente o ya a través de la interpretación constitucional. Sin embargo, una vez que el derecho administrativo colonizó la Constitución, esas normas, originariamente legales, pasaron a ocupar una posición formalmente constitucional, de modo que la evolución posterior del derecho administrativo terminó quedando sujeta a un marco constitucional que a su vez lo condiciona y lo limita con la misma intensidad. En efecto, la administrativización del derecho constitucional impulsó el proceso inverso, dando lugar a su vez al conocido fenómeno o proceso de constitucionalización del derecho administrativo, entendido aquí como la influencia del segundo por parte de la Constitución y que se expresa tradicionalmente con la mencionada fórmula de Fritz Werner que lo definió, repetimos, como derecho constitucional concretizado, que será la segunda forma de relación entre estos dos sectores del ordenamiento jurídico. Desde el momento en que surge en el horizonte del Estado contemporáneo la administración como complejo orgánico por excelencia de la acción del Estado, se manifiestan una serie de tensiones entre esta organización instrumental y servicial y por el otro lado los ciudadanos. Desde estas perspectivas es donde se hace necesario incidir en el papel que las constituciones tienen para todo el derecho administrativo para significar cómo la regulación del equilibrio entre el poder público y la libertad que este derecho persigue no puede prescindir y dejar de tener siempre presente, pues han de observarse necesariamente las potencialidades desde los postulados constitucionales. Y en esa línea de deducir un sistema y unas consecuencias prácticas de las constituciones, se dirigieron los esfuerzos de muchos administrativistas que precisaban hallar y analizar las bases o presupuestos constitucionales que servirían de sustento y enmarcarían la disciplina que preferentemente cultivaban. Y así tuvieron que rastrear las apoyaturas constitucionales, la incidencia de la Constitución en todo y cada uno de los sectores regulados por ordenamientos jurídicos específicos. Uno de los autores clásicos en el estudio de la relación entre la Constitución y el derecho administrativo, sabemos todos, Georges Bedel, sostuvo que ni teórica ni pedagógicamente era posible definir autónomamente el derecho administrativo y solo era posible su definición a partir de la Constitución. El punto de inicio se encontraría, pues, en la famosa teoría de las bases constitucionales esbozada por Bedel como clave de interpretación de esta disciplina jurídica, cuyo estudio comportó un presupuesto lógico previo más aún indispensable a la descripción de su contenido.
Y así sostiene a su vez Smith-Hassman, el proceso de constitucionalización se convierte en una de las más notables fuerzas de desarrollo del derecho general, es decir, una irradiación por la Constitución de todo el ordenamiento jurídico, significándose con ello la adaptación, orientación y reorganización del ordenamiento jurídico ordinario a los parámetros de la Constitución que no se agotan en los estrictos y simples mandatos y prohibiciones. Por su parte, García de Terría sostiene que el proceso de constitucionalización del derecho se explica porque el derecho constitucional, en su sentido estricto de derecho de la Constitución, en cuanto a norma jurídica, ostenta una superioridad entre las otras ramas del ordenamiento jurídico, dentro de las que se incluye el derecho administrativo, no solo a partir de la concepción que él señala sobre el escalonamiento normativo, sino sobre todo por el contenido material de la Constitución, es decir, porque en ella se establecen los grandes principios generales o fundamentales que irradian todo el ordenamiento jurídico. Por tal razón, constituye un lugar común hablar hoy día del proceso de constitucionalización del derecho administrativo a partir del cambio de paradigma que significó otorgarle pleno valor normativo a la Constitución. Sin embargo, es también evidente la ausencia durante mucho tiempo de estudios profundos acerca de esta cuestión, o lo que es más grave, de análisis que buscaran identificar la extensión y los alcances, salvo contadas pero muy honrosas excepciones, como lo son aquí en España la de los profesores Meilán Gil, Rodríguez Arana y Javier Barnés, y en Venezuela los del profesor Bruber Caría. Sin embargo, es preciso advertir que esta evolución no ha llegado todavía a su término. Por tanto, el derecho administrativo no permanece idéntico cuando la Constitución cambia, porque ésta se configura como el punto de partida del derecho administrativo. De ahí que, frente a la afirmación de Otto Mayer, interpretada erróneamente o no, se debe reivindicar el valor preeminente o la posición central de la Constitución actual, individual y concreta de cada país, como el punto de anclaje y el marco de referencia constante sobre los que actualizar, innovar y, por supuesto, enseñar el derecho administrativo contemporáneo. En conclusión, constituye una clásica afirmación sostener que la Constitución impregna de forma particularmente intensa el entero derecho administrativo. De ahí que este no puede ser exactamente igual a partir de su aprobación, pues como sostuvo Mariano Brito, la Constitución, que es el fundamento del propio ser del Estado constitucional y que por referirse al mismo tiempo en su totalidad, también caracterizará y determinará por ello, de forma expresa, tanto en su fundamento, marco precisamente constitucional, así como en el objeto, contenido, límite y fines del derecho administrativo. Por otra parte, hoy día nadie discute que las constituciones del presente son disposiciones normativas de una gran complejidad, que se caracterizan por la pretensión de establecer no solo el modelo de ser jurídico del Estado constitucional, sino de toda la sociedad, por dotar de una determinada orientación al ordenamiento jurídico en su conjunto, tanto en lo que se refiere al derecho público como al derecho privado, de lo que resulta que la Constitución enuncia o contenga normas muy heterogéneas. Al mismo tiempo, la pretensión de orientar de una determinada manera el derecho en su conjunto hace que la Constitución contenga no solo reglas jurídicas, sino también principios fundamentales y valores superiores, y todos ellos con la misma jerarquía y validez, pues son normas constitucionales, pero con distinto grado de eficacia, siendo el derecho administrativo, sin duda, el terreno más fértil y propicio para la integración de los mismos, lo que se desprende de ser esta una disciplina no codificada ni codificable, sino esencialmente jurisprudencial. De ahí que García de Terría sostuvo que cada institución está construida sobre uno o varios principios propios y específicos, tanto formales como sustantivos, sin perjuicio de que se puedan afectar otros de radio más amplio. Serán los principios institucionales los que organizan las distintas normas reguladoras para el régimen de la institución de que se trate, lo que darán a las mismas todo su sentido y alcance, y a la vez los que precisan, según su propia lógica, la articulación de todas ellas, así como la solución procedente en caso de insuficiencia de alguna de ellas o de laguna, como también han puesto de manifiesto las ya imprescindibles obras sobre la materia de los profesores Bruber Caría, Juan Carlos Casañe y Fran Moderne.
Por consiguiente, los importantes avances de la mano de la constitucionalización del derecho administrativo se convierten así en la piedra de toque de la Constitución, en el lugar donde se plasman y desarrollan concretamente en el marco de la ponderación de los grandes principios constitucionales. Ahora, retomando el hilo de la exposición, el derecho administrativo, se ha dicho, es el derecho constitucional de lo concreto, concretizado, esto es, materializado sobre la realidad, porque sus categorías e instituciones tienen necesariamente un marco constitucional. Esta vieja fórmula expresa de manera plástica la vinculación jurídica del primero respecto del segundo, así como la función de la Constitución de determinar su contenido, aunque no es la única fuente, si pensamos, por ejemplo, en los derechos convencionales y supranacionales. Pero también hay que decirlo, la relación que media entre ambos no se deja encerrar en la imagen de la simple concreción. Por ello resulta más preciso afirmar con Smith-Hassman que la Constitución y el derecho constitucional, por un lado, limitan y dirigen el desarrollo y la aplicación del derecho administrativo y por el otro, fijan el modo en que se produce ese doble efecto. De ahí la necesidad de analizar también, en el marco de la Constitución, el sistema de las relaciones, las funciones y las desviaciones entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, como lo ha hecho aquí tan estupendamente el profesor Javier Barnés en su siempre pensamiento innovador del derecho público español. Basta ahora, por tanto, con realizar alguna observación general relacionada con los resultados que ha arrojado hasta el presente desde el punto de vista sustantivo, la acción del doble efecto de limitación y dirección en el que se concreta la relación constitucional y que sería el producto de tres circunstancias. La primera, y más relevante, es la posición especial de la norma constitucional caracterizada por su carácter jurídico vinculante, su supremacía y su función consistente en establecer presupuestos de validez y aplicabilidad de todas las normas y actos jurídicos que integran el sistema que preside. De lo puesto se deriva que las normas constitucionales que limitan y dirigen el desarrollo, la interpretación y la aplicación del derecho administrativo son tan numerosas como heterogéneas. Desde una perspectiva comparada, la intensidad de la constitucionalización del derecho español y sobre todo del venezolano es muy elevada porque debido a las razones indicadas, ambas constituciones incluyen numerosas disposiciones materialmente administrativas, tema esta que volveremos al final de la exposición. La segunda es la amplitud de la interpretación de la doctrina y de la jurisprudencia de la justicia constitucional, allí donde verdaderamente existe y funcione de modo correcto en lo referente al derecho. Todo ello explica, al menos en el caso español, que una parte muy relevante de las sentencias dictadas por su Tribunal Constitucional en concreto se caracterice precisamente por controlar y hacer efectiva la constitucionalización del derecho administrativo. La doctrina del Tribunal Constitucional, en tanto que intérprete supremo de la Constitución, según reza su artículo primero de su ley orgánica, vincula al legislador, al gobierno y a la administración pública. Cosa lamentablemente diametralmente opuesta a lo que acontece en nuestro país, tema este suficientemente documentado durante estas 2 décadas por el profesor Gruber Carías. Y por último, la tercera es de carácter dogmático y alude a la función sistematizadora de la Constitución. Si el derecho administrativo es un conjunto de normas, doctrinas y técnicas de regulación que actúa como el sistema operativo de tal disciplina, la Constitución proporcionará impulsos y orientaciones necesarios para su ulterior desarrollo. Un buen ejemplo de ello fue, por ejemplo, el impacto que tuvo la Constitución venezolana del 61 al constitucionalizar el control jurisdiccional de la administración pública, que lejos de limitarse a inducir modificaciones puntuales en la legislación procesal, condujeron a un replanteamiento general con mayor o menor acierto del entero sistema de justicia administrativa impulsado a través del legislador de 1976 y 2010, así como de los órganos judiciales y por último de la abundante doctrina académica. Por tanto,
El proceso de constitucionalización ha de entenderse como un fenómeno que no solo se limita al reconocimiento de la Constitución como un marco fuente del derecho, la superior, sino también como la guía abstracta pero permanente del derecho administrativo. Una idea clara que se deduce de todo lo anterior y tal como han subrayado a mi juicio muy certeramente autores como Meilán Gil, Rodríguez Arana y Arroyo Jiménez en España y nosotros mismos en Venezuela, es que no parece forzado hablar de la configuración de un auténtico derecho administrativo constitucional o profundizado, en expresión del profesor Gruber, que persigue investigar hasta dónde la irradiación de la nueva realidad constitucional ha transformado y o habrá de transformar al derecho administrativo contemporáneo en su contenido, sistemática y misión en cada derecho positivo, lo cual evita el estancamiento de la evolución de nuestro derecho administrativo. Pero a su vez exige también que se profundice más en el estudio, como lo señalaba el profesor Rodríguez Arana en su introducción, la teoría de la Constitución y el derecho constitucional a través de los presupuestos constitucionales que pueden sistematizarse en grupos normativos que con frecuencia se denominan notas definitorias del Estado o principios estructurales de la Constitución con relevancia para el derecho administrativo, cuya comprensión de conjunto de su estructura general nos permite someter a la consideración de ustedes la propuesta de una constitución administrativa en esta última parte de la exposición. En efecto, la exposición de una constitución administrativa se inscribe en la dogmática del proceso de constitucionalización del derecho generada en virtud del reconocimiento de la Constitución como norma jurídica de aplicación directa e inmediata, sin necesidad de desarrollo legal y prevaleciente sobre la propia ley, por oposición a la falaz doctrina de las normas programáticas que imperó durante décadas en ambos derechos positivos. En tal sentido, comienzo por señalar, como destacó reiteradamente Karl Lowenstein, las constituciones contemporáneas han ampliado el ámbito tradicional de sus telos, no limitándose solo al establecimiento de las reglas de creación de instituciones para limitar y controlar el poder público, sino incorporando, además, con más o menos exactitud, principios que deben medir la acción del Estado constitucional, las reformas del orden social, así como los derechos, funciones y deberes que han de ser cumplidos, tanto por los órganos estatales en el ejercicio del poder público, como también por los derechos y deberes constitucionales de la persona. De esa manera se supera lo que Carré de Valverde denominó constituciones limitadas, cuyo objeto exclusivo era la organización del poder público. Surge así, pues, la existencia junto a la Constitución compuesta por mecanismos institucionales de la limitación del poder público y de la participación en términos de Lowenstein, una clasificación de la Constitución sobre la base de las normas constitucionales destinadas a disciplinar diversas materias. En términos materiales, es sabido que el contenido de las constituciones es de una extraordinaria heterogeneidad, como es lógico, en una norma que contiene el sistema normativo básico de los diversos sectores de la vida política y social de una nación. Desde este planteamiento es sabido que la doctrina ha procedido desde una perspectiva didáctica a sustantivar cada parcela de la Constitución coincidente con determinada disciplina, dándole diversos nombres así: la Constitución política, la Constitución social, la Constitución económica y la Constitución fiscal o financiera. Y por último, pero no en importancia, proponemos agregar a la anterior clasificación la denominada Constitución administrativa, tema que anticipáramos en otra oportunidad y que pretendemos desarrollar más ampliamente en una obra en actual elaboración. Sobre el origen, hemos de señalar que fue Alexis de Tocqueville, en una de las más grandes obras historiográficas de todos los tiempos y cuyos criterios centrales parten de las perspectivas administrativas, el primero en haber formulado la caracterización de la Constitución administrativa, donde se forjó el modelo de la gran administración pública contemporánea, esa bella conquista de la revolución que toda Europa nos envidia, escribía Alexis de Tocqueville. De manera más reciente, y tal como lo reconoció García de Enterría en una obra también imprescindible, sobre la enorme importancia del sistema administrativo creado por el Imperio Napoleónico, nos reitera la misma idea de Tocqueville al señalar que, cito, la observación de que al lado de la constitución política, Francia tiene una constitución administrativa que ha permanecido inalterada desde Napoleón, haciendo así superficiales los constantes cambios de aquella en una observación certera que revela una de las claves de la vida francesa. Fin de la cita.
Pero ¿qué debemos entender por constitución administrativa? ¿Cómo se puede expresar su esencia de una forma sucinta y elemental? Desde luego, no con una definición, siempre difícil de obtener y hasta peligrosa, si es que hemos de creer a aquel jurisconsulto romano. Definiciones al margen, la constitución administrativa vendría a ser de manera omnicomprensiva el modelo de sistema administrativo constitucional equivalente al régimen administratif de Maurice Horiou, incorporado a la constitución formal y que preside la configuración amplia del Estado administrativo o del Estado de Derecho administrativo o del Poder administrativo, como indistintamente se le denomina. Por tanto, guarda relación con el derecho administrativo y sus grandes áreas y temas, y de consiguiente, en ella se abarcan las cuestiones más importantes que afectan a la administración pública y su función estatal, con lo cual el régimen fundamental del derecho administrativo ha quedado constitucionalizado, nos dice Bruber Carías. En cualquier caso, por encima de denominaciones o nomenclaturas más o menos consagradas, puede decirse que estamos ante el núcleo identificador donde está anudada la coherencia última del modelo de sistema administrativo constitucional en cada derecho administrativo nacional. Por eso, haya o no constitución administrativa en sentido formal, sí existirá en todo caso una constitución administrativa material en el más amplio de su sentido, que será así el marco constitucional, cuando menos tácito, del derecho administrativo y que será el punto de partida de las potencialidades de las constituciones administrativas y en esa línea deducir el modelo de sistema administrativo constitucional y unas consecuencias prácticas de la misma en cada derecho administrativo, las cuales se habrán de analizar desde los conjuntos o grupos estructurales normativos que pasaremos a mencionar de seguidas. En efecto, empezamos por afirmar que tanto las exposiciones de motivos, los preámbulos, como los propios textos de las constituciones, tanto española como venezolana, se caracterizan por las abundantes remisiones a preceptos, declaraciones y principios con relevancia para el derecho administrativo. En sentido amplio, la sistematización de la constitución administrativa comprendería los grupos estructurales normativos que permitirían identificar las conexiones internas entre las diversas normas que se adscriben a las cláusulas del modelo Estado democrático, social y derecho de justicia que integran el sistema de organización administrativa, estructura y funcionamiento, el sistema general de su actividad, medios y fines, las normas de relación administrativa frente a las demás ramas y frente a las personas y por último, pero no en importancia, el sistema de control de la administración pública que reside en lo esencial en el control jurisdiccional. Por tanto, la relación entre la Constitución y el derecho administrativo que se aprecia es el de norma y de contenido normativo. Dado el carácter unitario de la Constitución, la idea de un orden exigirá a su vez una interpretación sistémica de las normas constitucionales, cualquiera que fuere su ubicación y contenido, y esto es muy importante asumirlo, con criterios hermenéuticos propios específicos del derecho constitucional que como tales han sido acuñados, como no podía ser de otro modo, por los constitucionalistas. De ahí que el objeto de análisis de la denominada Constitución Administrativa será el estudio y sistematización de las normas constitucionales con contenido administrativo. Así, la Constitución venezolana y también la española contienen, pues, un número particularmente elevado de normas que conducen como signo distintivo a una constitucionalización muy acusada del derecho administrativo y todas tienen, por supuesto, carácter vinculante. Sin embargo, no todas las normas constitucionales vinculan de la misma manera a los sujetos encargados de desarrollar y aplicar el derecho administrativo. De ahí que el análisis de los términos de la vinculación pasa, según Arroyo Jiménez, por las tres distinciones siguientes. La primera se refiere al carácter positivo o negativo de la vinculación constitucional respecto del comportamiento del sujeto sobre el que se proyecta. El punto de partida es la consideración de la Constitución como un límite externo que constriñe negativamente el desarrollo y la aplicación del derecho administrativo. Por consiguiente, en la actualidad las constituciones ya no son solo un instrumento de limitación del poder público, sino también de dirección de su ejercicio. Su misión no se reduce a establecer qué es lo que el legislador y la administración pública no podrían hacer. También alcanza a orientarle en el ejercicio de sus respectivos ámbitos de libre configuración. La segunda distinción se refiere al carácter objetivo o subjetivo de la vinculación constitucional. Y la tercera y última distinción permite diferenciar entre normas constitucionales que vinculan a sus destinatarios con carácter definitivo y normas constitucionales que lo hacen con carácter prima facie. La distinción alude, pues, como es obvio, a la diferencia entre reglas jurídicas y principios fundamentales. Y por último,
El estudio pormenorizado de la constitución del derecho administrativo mediante la sistematización en el objeto de análisis arroja una imagen de enorme diversidad. Este resultado no puede extrañar a nadie si se toma en cuenta que la vinculación se produce a través de normas constitucionales que se proyectan sobre sectores del derecho administrativo también muy heterogéneos. Basta constatar, por ejemplo, en Venezuela, que la Constitución del 99, además de dedicarle sendas secciones a la administración pública, a la función pública y a los contratos de interés público, establece un gran volumen, no solo cuantitativo, pues la solución no radica en el establecimiento de un promedio numérico, sino cualitativo de normas constitucionales que abarcan el derecho administrativo, que contrasta con el más reducido material normativo, que sin duda es muy importante, del que deben dar cuenta otras disciplinas jurídicas que, a pesar de que tienen una legislación sustantiva y adjetiva aún más codificada, como ocurre con el derecho civil, mercantil, procesal y tributario. Y así, la referencia del entramado normativo constitucional en nuestro país, mediante una visión sistémica, puede ordenarse sin pretensión de agotarlo en grupos normativos materiales homogéneos al reflejar las normas constitucionales más relevantes y que de pronto son: en materia de organización administrativa hay 35, en materia de función pública 34, en materia de actividad administrativa, por lo que respecta a la jurídica o formal, 26, en materia de contratación pública 11, en materia de fomento, promoción 12, regulación 18, control público 15. En materia de actividad de servicio público tenemos el interés público 25, en materia de servicios constitucionales 98 y domiciliarios 3, en materia de bienes públicos 19 referencias, en materia de participación y control ciudadano 7 y por último, en materia de garantía patrimonial con carácter general 17, en materia de responsabilidad administrativa 16 referencias y en expropiación pública 2. De modo que, inventariando, hemos llegado a un total de 338 referencias administrativas distribuidas en 165 artículos de un total de 350. Es casi un 47.14 las referencias al derecho administrativo, en razón de lo cual, a lo largo del estudio que se fue afianzando y reforzando la convicción, con los ajustes que sean necesarios, de la propuesta, evidentemente, de una constitución administrativa. Y así, llegado el momento, me permito concluir diciendo que las apuntadas son razones de peso para avalar un análisis de las relaciones entre la Constitución y el derecho administrativo. De la aceptación de los planteamientos anteriores se sigue que la tarea principal en cada uno de los derechos nacionales consistirá en el descubrimiento y estructuración del respectivo modelo de sistema administrativo constitucional actual, individual y concreto en cada país, como lo ha hecho el profesor Gruber Carías en su condición de comparatista en los casos de Venezuela, Colombia y República Dominicana. De ahí que compartamos su afirmación en cuanto que el derecho administrativo de un país no se puede llegar a conocer, interpretar ni exponer adecuadamente si no se establecen e identifican con claridad sus bases, y estas, por supuesto, están en cada constitución como núcleo identificador de la disciplina del derecho constitucional. Pero dicho esto, también es importante dejar claro lo que la Constitución no es, para lo que no sirve. La Constitución no resuelve por sí sola las realidades administrativas, políticas y sociales. No es ninguna panacea, es decir, un remedio general para todas las disfunciones institucionales y sociales. Es mucho más modesta y, por lo tanto, solo un instrumento para afrontar esos problemas cuyo remedio depende de muy variados factores adicionales, políticos, normativos, económicos, educativos, culturales y sociales, y, por supuesto, la denominada conciencia o sociología constitucional. Pero sobre todo, dependerá de los pronunciamientos interpretativos sobre importantes cuestiones administrativas proferidas por los sistemas de justicia constitucional y administrativa, allí donde existan y funcionen, eso sí, correctamente, no solo de la función principal del control jurisdiccional plenario de todos los órganos que ejercen el poder público, sino del desplazamiento de su finalidad originaria hacia el terreno de la protección, como son la defensa, respeto y servicio de la dignidad y los demás derechos fundamentales de la persona como eje central de la acción del Estado constitucional. Es todo. Muchas gracias de nuevo al profesor Jaime Rodríguez Arana por su generosa invitación y, por supuesto, a todos los asistentes virtuales por la amabilidad de estar ahí. Muchas gracias, profesor
José Araujo, por una exposición brillante, completa, sistemática, articulada de las relaciones entre la Constitución y el derecho administrativo y su estado actual. En nombre de todos yo te agradezco el esfuerzo que has hecho y la magnífica intervención. Aprovecho para decir a los doctorandos, sobre todo, y doctorandas del programa de Derecho Administrativo Iberoamericano, que la clase de hoy, la exposición de hoy del seminario es particularmente relevante en orden a la metodología investigativa porque, como todos sabéis, nosotros insistimos mucho en partir de la referencia constitucional, de los valores y principios constitucionales, de los postulados del Estado social y democrático de derecho, para a partir de ahí ir construyendo el régimen y los distintos aspectos de cada categoría del derecho administrativo. Vamos a tener un rato ahora de coloquio y de tertulia con el profesor José Araujo, y los que queráis levantar la mano, pues en este momento podéis hacerlo, y yo intentaré a ver si... Mira, el primero que veo la mano levantada es Ismael Mata, y luego Javier Rodas. Ismael Mata. Ismael, te escuchamos. Excelente exposición del profesor Araujo, que además de su solidez ha abierto numerosos senderos a la reflexión. Yo quisiera hacerle alguna consulta sobre un punto muy interesante, que ha sido la presencia de los valores y principios dentro de la Constitución, en donde no dudo de que tienen un valor propio de normatividad, y tienen valor normativo, utilizando el lenguaje que usted empleó, ¿no es cierto?, aunque con distinto grado de eficacia. Y deduzco yo que ese distinto grado de eficacia no depende de su jerarquía dentro del cuadro normativo, ya que toda norma constitucional, principio o valor, a mi entender, tendrían la misma jerarquía jurídica, sino que esta eficacia, si he interpretado bien, por lo menos le consulto acerca de ello, si ese distinto grado de eficacia no se trata de normas programáticas, sino que son normas con un distinto grado de apertura respecto de la norma positiva, que permiten que el operador jurídico tenga una mayor amplitud para su interpretación y aplicación. ¿Sería correcto este punto de vista, profesor? Bueno, muchas gracias, profesor Ismael Mata. Nos honra su presencia y el interés en la exposición que se manifiesta con su pregunta. Efectivamente, entendemos y somos partidarios de reconocimiento de la fuerza normativa de las constituciones en cualquiera de sus normas, ya sean reglas jurídicas, ya sean sus principios generales o ya sean valores superiores. De modo que el tema de la eficacia alude, de todo modo está descartado el tema de la programática, que la considero una falaz doctrina y que imperó mucho tiempo con cierto modo las constituciones, sobre todo americanas, de acuerdo con distintos ciclos de la misma, donde se reconocían normas operativas y normas programáticas. No, la Constitución es una norma. Lo que acontece es que la distinta eficacia se da en el problema de la interpretación constitucional de sus normas. Ya se trata de la regla jurídica, opera la técnica o el mecanismo de la asunción, mientras que en el caso de los principios generales, los valores superiores, es el principio de la ponderación o del balance en ese caso. De modo que, pero en modo alguno, por el contrario, la tesis negativa de las normas programáticas que a partir de la Constitución debería echarse y que en nuestros países
hizo bastante daño ese concepto de normas programáticas. Pienso yo por de pronto, un ejemplo en Venezuela fue la acción de amparo. La acción de amparo se reconstitución del 61 y solamente se le dio aplicabilidad a una disposición transitoria sobre el habeas corpus, pero fueron 21 años del 61 al 80 cuando un juez reconoció la aplicabilidad de la acción de amparo y, por supuesto, a partir de ese momento ya dejó de ser ese concepto de normas programáticas donde el desarrollo se le encomendaba al Poder Legislativo dos interpretaciones, ¿no? En las unas era imprescindible la intermediación del Poder Legislativo, mientras que la otra, el Poder Legislativo, aún estando investido de la competencia para desarrollar la norma, esta no es aplicable o exigible. De modo que es a ese punto al que me estoy refiriendo con el tema de la eficacia, pero en modo alguno de la vinculación de la norma que contenga valores o valores superiores o principios generales en este caso. Espero haber respondido la pregunta, maestro. Con gran precisión, profesor. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. A usted, un cordial para usted también saludo. Muchas gracias, Ismael, por la pregunta y a José por la respuesta. Y ahora le vamos a dar la palabra al profesor Javier Rodas de Guayaquil, que está próximo a leer su tesis doctoral en los próximos días. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez Arana. Muchísimas gracias, profesor Araujo. Realmente una intervención altísimamente ilustrativa para comprender aquello que se ha convertido en un lugar común en nuestros conversatorios, que es la relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Usted lo ha explicado con absoluta lucidez y nitidez para poder precisamente ir encuadrando aquellos parámetros de las relaciones entre estas ambas disciplinas del derecho público. Y le quiero consultar, doctor Araujo, en este proceso de constitucionalización del derecho administrativo que usted ha referido con tanta ilustración, ¿cuál es el papel que debe jugar la jurisprudencia constitucional y los tribunales constitucionales y las cortes constitucionales en la materialización de esos postulados constitucionales que deben ser materializados en efecto, concretizados en efecto por el derecho administrativo, a fin de ir construyendo aquello que nos promete la Constitución a través de una administración pública que sea compatible con el modelo de Estado constitucional de derechos, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, y de justicia? El Estado constitucional de derechos, en el caso ecuatoriano muy particular, y de justicia. En consecuencia, ¿cuál es el rol? No es suficiente solo un aparato de justicia, un aparato administrativo que procure orientarse por los postulados constitucionales, y a veces se aleja y mucho. El rol que debe cumplir, en efecto, la jurisprudencia constitucional en esta materialización de los postulados constitucionales, a fin de que no se queden en meras promesas constitucionales. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por su asistencia, antes que todo, y los comentarios que son muy generosos de su parte. En principio, podemos partir señalando que la sola existencia de la Constitución o las cláusulas constitucionales no aseguran el cumplimiento de la Constitución. No solamente basta tener constituciones exhaustivas, prolijas, con mayor o menor número de articulados, 200, 300 artículos, todo lo que podamos incorporar a la misma, sino entiendo que además de ese principio, de esa fuerza normativa, de esa supremacía de la Constitución, de acuerdo con el constitucionalismo norteamericano, también es importante el guardián de esa Constitución. Y el guardián de esa Constitución, de acuerdo con el modelo, ya sea norteamericano difuso, ya sea el modelo europeo o el modelo mixto o integral que llamamos
que es el sistema que sigue en Venezuela, porque participa un tribunal especializado y todos los jueces de la República, pero también interviene, como usted lo ha dicho, la justicia administrativa. De modo que el ejemplo más claro es Francia. En el tema de esta constitucionalización fue el Consejo de Estado quien empezó a invocar los grandes principios generales del derecho, desde las constituciones, sus preámbulos, hasta las normas, y luego el Tribunal Constitucional francés también continuó pues, con la aplicación del bloque de la constitucionalidad. De modo que creo compartir con usted la preocupación de, primero, quién es el guardián de la Constitución, que es, en primer término, pues la justicia constitucional o el sistema de justicia constitucional, y por supuesto interviene la justicia administrativa. De modo que, desde ese punto de vista, el guardián de la Constitución es fundamentalmente el control jurisdiccional de hacer prevalecer no solamente la supremacía, sino sobre todo y fundamentalmente el gran principio de desplazar el eje de no solamente de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes y demás actos normativos, sino sobre todo fundamentalmente la clave de bóveda de la Constitución es el principio de la dignidad humana y sobre todo los derechos fundamentales. De modo que, resumiendo, creo que es la justicia, el sistema de justicia constitucional y el sistema de justicia administrativo, quienes son los guardianes de la aplicación y la exigencia y el cumplimiento fiel de la Constitución. El tema es, bueno, es que le estamos dando una gran responsabilidad, pues la gran responsabilidad, recordemos que no es solamente de las instituciones, la gran responsabilidad es la de la sociedad también, de tener conciencia social y exigir, evidentemente, lo que llaman la sociología de la Constitución, la conciencia constitucional de que el ciudadano se le imponga la exigencia a todas las instituciones. De modo que creo que es las instituciones y la sociedad son los responsables últimos del cumplimiento y la exigencia de las constituciones en todas partes. Por eso creo que la educación forma parte, la formación de los profesionales del derecho, hay toda una cantidad de factores adicionales que hacen que la Constitución no sea letra muerta, sino evidentemente sea ciertamente el texto de mayor valor y más fundamental en una sociedad cualquiera, porque no se trata de tener la Constitución, sino de cumplirla y exigirla, y que los poderes públicos y la ciudadanía pues estén conscientes de ese cumplimiento y esa exigencia de la Constitución. De modo que son muchos factores, pero concuerdo con ustedes que el papel fundamental lo lleva el sistema de justicia administrativa y el sistema de justicia constitucional. Muchas gracias al profesor Rodas por la pregunta y al profesor Araujo por su contestación. Y vamos a dar la palabra para la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo previsto. El profesor Ramón Huidobro, cuando quieras. Un cordial saludo a todos. Felicitaciones al profesor Araujo. Mi nombre es Ramón Huidobro, soy de la Universidad de Chile. Nosotros ahora en abril vamos a dar inicio al proceso constituyente con la elección de nuevos constituyentes democráticamente elegidos. Y nuestra universidad está participando en todo esto, este debate constitucional. Pero quería plantearle al profesor Araujo, porque aquí estamos un poco acomodados, almidonados, tranquilos, porque todos pensamos medianamente igual desde el punto de vista académico. Pero a mí me ha tocado en los procesos de reflexión ver aspectos en los cuales ya no me preocupo tanto de la parte dogmática, porque la ciudadanía está muy preocupada de los derechos, sino de ver el Estado. ¿Qué del Estado vamos a dejar en la Constitución? Del pacto de la sociedad política, del poder público. Entonces, es una experiencia nueva para mí, porque yo siempre he estado viendo el tema de las garantías, la tutela, los derechos, el equilibrio del derecho y potestad, pero ahora, por ejemplo, hay que ver
cómo vamos a articular una forma de gobierno local, cómo va a quedar eso plasmado en el texto constitucional, y máxime que hay profesores o hay segmentos de la sociedad que plantean que la nueva constitución se parte de una hoja en blanco. Entonces, eso también fuerza un poco el problema. Entonces, le quería plantear al profesor Araujo, ¿cómo usted plantea el desafío de redactar una nueva constitución en un momento de pandemia tan complejo como el que estamos viviendo y además, bueno, con la necesidad de hacerlo, porque la vida no va a parar? Y entonces, ¿qué aspectos para ustedes son absolutamente, solamente en el área del derecho administrativo relevantes que debería conservarse dentro del núcleo esencial de la Constitución? Muchas gracias, profesor Ramón Huidobro, por su asistencia y por el interés y la pregunta. Me atrevería, y con todo respeto, yo creo que las constituciones no deberían ser una hoja en blanco, sino las constituciones son forman parte de una tradición constitucional. Yo creo que las constituciones tienen que recoger mucho de lo que se ha transitado. Y, por supuesto, es una suerte las constituciones. Hay una expresión que se refiere a que se va construyendo capa sobre capa. Y que hay cosas que se dejan, hay cosas que la actualidad y que los nuevos tiempos obligan a dejar de lado, pero que el tradicionalismo constitucional se ha enriquecido enormemente en nuestros países, con lo cual hay que rescatar muchas cosas de la idiosincrasia y de cultura y la tradición constitucional. De modo que, desde ese punto de vista, yo no sé si lo que pudiera plantearse es el de tener una constitución extensa, una constitución pequeña, una constitución. ¿Quién elabora la constitución? Yo creo que las constituciones, el precedente muy claro de lo que fue España en su momento, se reunió pues lo más claro de la época, los juristas que formaron parte en esas reuniones, y que salió una constitución estupenda. La experiencia de nosotros a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que teníamos el máximo exponente del constitucionalismo venezolano, pero el 99% era de otra ideología, de otra manera de pensar, y por supuesto salió una constitución que, si bien tiene aportes interesantes, hay una suma de principios fundamentales. En el fondo hay un mecanismo que hace que se llegó a un momento en que podía alguien hacerse de todos los poderes y el control de toda esa maquinaria, y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que ir mucho más allá de lo que aparentemente hay, porque en algún momento determinado puede darse lo que mi apreciado profesor llamó, y con razón, la dictadura constitucional, que podían concentrarse todos los poderes en alguna institución, como sucede hoy día, precisamente porque la Constitución dejaba puertas abiertas para que no hubiera ese equilibrio, ese juego de poderes, ese pesos y contrapesos. Es lo que realmente debería. Usted dice, es bien, lo que decía el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano: si no hay separación de poderes y no hay garantías, no hay constitución. De modo que lo que hay que hacer énfasis es que el juego de pesos y contrapesos de los poderes públicos sea muy claro, y de ahí el modelo de sistema de gobierno que deben escoger dentro del tema que hay dentro de la democracia. Hay presidencialismo, semipresidencialismo, semiparlamentario, parlamentario, etcétera. Yo creo que es en función de la idiosincrasia que ustedes tengan, porque no se trata de implantar un modelo que no va con lo que ha sido la tradición constitucional. De modo que yo creo que hay una gran responsabilidad que tiene el pueblo chileno, y se está jugando pues lo social, lo económico, la paz y el orden social de un pueblo tan extraordinario como es el pueblo de Chile. Pues debería los académicos, los políticos, lo que
sean, pues deben contribuir, como se hizo en la Constitución Española del 78, que para mí es un ejemplo de transacciones, de lo que llevó a una transición en los últimos 40 años, que es modelo y que todavía pues está rindiendo sus frutos. De modo que yo creo que no basta catálogos, no basta atribuciones de poder, sino ese equilibrio que es tan delicado del juego de poderes. Ahí es donde debe, en cuestión del poder público, del Estado, donde se debe prestar mayor atención. Porque las garantías y los derechos pues están en los tratados internacionales, están en el reconocimiento de derecho convencional, etcétera. Pero donde los mecanismos de relojería fundamental es en el tema del juego de los poderes, el juego del Estado, la organización del poder público y la limitación del poder público en este caso. Para mí, en eso, y ya lo demás, pues los catálogos, los derechos y todo eso, como le decía al profesor, al colega ecuatoriano, ya depende de un buen guardián de la Constitución en este caso, y es bien importante el método de selección, de la capacitación, del tecnicismo de quienes van a conformar la Constitución, y sobre todo ese juego de poder está montado sobre una columna que es fundamental, que es la independencia del Poder Judicial. No solamente el sistema, sino la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, y la selección pues se supone de aquellos quienes estén más llamados con su conocimiento y su idoneidad moral y profesional y técnica a conformar estos organismos que serán los guardianes de la Constitución. De modo que les deseo mucha suerte, hay mucho talento en las universidades, conozco muchos profesores y que seguramente van a aportar mucho, y va a depender también de ustedes hacerse presentes en ese proceso constituyente. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Estamos en eso, trabajando. Un saludo. Gracias. Ánimo en la tarea, Ramón, que estamos todos pendientes de que salga de la mejor forma posible. Bueno, hemos llegado al final de este seminario del mes de febrero de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, y en nombre de todos, profesor Araujo, de nuevo muchas gracias por tu tiempo, por tu intervención. Creo que has abierto muchas puertas intelectuales a muchas personas que nos han escuchado, y que muchos de tus comentarios van a ser muy útiles a la hora de plantear la metodología de las tesis doctorales. Antes de despedir la sesión y de agradecerles a ustedes su presencia, quiero decir que el mes de marzo el seminario será el día 22, lunes, a la misma hora, 16:30, va a ser a cargo de una profesora y magistrada argentina, correntina, a quien todos conocemos muy bien, Mirta Sotelo de Andró, y nos va a tratar también un tema de gran actualidad como es el régimen jurídico de la lucha contra la corrupción. Ella conoce muy bien la materia, ha escrito profusamente y nos va a ilustrar a todos, como hace siempre, con gran brillantez. Hasta entonces, a todos, muchas gracias por vuestra atención, por su atención, y que tengan muy buen día. Adiós. Muchas gracias, don Jaime, adiós, por su atención, su amabilidad. Nada. Muchas gracias, Jaime. A todos un abrazo fuerte. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Hasta luego a todos.